Yo no era un buen estudiante. La oración comienza con el sujeto I, yo, que es un pronombre personal en la primera persona del singular. Continuamos con la forma verbal was, del verbo to be, ser o estar, del singular en el tiempo pasado, más el adverbio de negación not, quedándonos su forma negativa, was not, que significa en este caso no era, porque se refiere a la primera persona, yo. Como recordarás, la forma de crear la negación con el verbo to be es poniendo el verbo en el tiempo verbal que queramos, en este caso en pasado, y añadiendo el adverbio de negación not. Luego, añadimos el artículo indefinido a, que significa un o una, y terminamos la oración con el adjetivo good, que significa bueno, en este caso, buen, y el sustantivo student, que significa estudiante. En inglés, ponemos el adjetivo delante del sustantivo. I was not a good student. Justin, tú no estabas en Madrid la semana pasada. La oración comienza con el sujeto Justin, que es un nombre propio. A continuación, you, que es un pronombre personal de la segunda persona del singular y del plural. En este caso, significa tú, haciendo función de sujeto. Luego, la forma verbal were, del verbo to be, ser o estar, del plural en el tiempo pasado, más el adverbio de negación not, quedándonos su forma negativa, were not, que significa en este caso no estabas, porque se refiere a you, tú. Como recordarás, la forma de crear la negación con el verbo to be es poniendo el verbo en el tiempo verbal que queramos, en este caso en pasado, y añadiendo el adverbio de negación not. Seguimos con la preposición in, que significa en, y con el sustantivo Madrid, la capital de España. Terminamos la oración con el adjetivo last, que significa pasado o último, en este caso pasada, que va seguido del sustantivo week, que significa semana, formando la expresión last week, que vendría a ser la semana pasada. En inglés, a diferencia del español, no es necesario añadir siempre el artículo indefinido the, los, las, el, la, para darle sentido a la oración. Aquí la expresión lo omite porque no es necesario. Justin, you were not in Madrid last week. Él no estuvo enfermo ayer. La oración comienza con el sujeto he, que es un pronombre personal en la tercera persona del singular y significa él. Luego, la forma verbal was, del verbo to be, ser o estar, del singular en el tiempo pasado, más el adverbio de negación not. Así se nos queda su forma negativa, was not, que significa en este caso no estuvo, porque se refiere a él, he. Como recordarás, la forma de crear la negación con el verbo to be es poniendo el verbo en el tiempo verbal que queremos, en este caso en pasado, y añadiendo el adverbio de negación not. Continuamos con el adjetivo sick, que significa enfermo. Y para terminar la oración tenemos yesterday, que significa ayer, es un adverbio de tiempo y generalmente en inglés lo encontramos al final de las oraciones. He was not sick yesterday. Ella no estuvo ausente de clase ayer. La oración comienza con el sujeto she, que es un pronombre personal en tercera persona del singular y significa
ella. Luego, la forma verbal was, del verbo to be, ser o estar, del singular en el tiempo pasado, más el adverbio de negación not, quedándonos su forma negativa was not, que significa en este caso no estuvo, porque se refiere a she, ella. Como recordarás, la forma de crear la negación con el verbo to be es poniendo el verbo en el tiempo verbal que queramos, en este caso en pasado, y añadiendo el adverbio de negación not. Continuamos con el adjetivo absent, que significa ausente. Luego, seguimos con la preposición from, que significa de, y el sustantivo class, clase. Terminamos la oración con el adverbio de tiempo yesterday, ayer, y generalmente lo encontramos al final de las oraciones. She was not absent from class yesterday. No fue un día agradable. La oración comienza con el sujeto it, que es un pronombre personal en la tercera persona del singular. Se usa para referirse a animales, objetos o sustantivos abstractos. En este caso, se usa para referirse al día. En esta oración, it no tiene un referente concreto, pero se usa porque en inglés, a diferencia del español, no se debe omitir el sujeto. Continuamos con la forma verbal was, del verbo to be, ser o estar, del singular en el tiempo pasado, más el adverbio de negación not, quedándonos su forma negativa was not, que significa en este caso no fue, porque se refiere a la tercera persona it. Como recordarás, la forma de crear la negación con el verbo to be es poner ese verbo en el tiempo verbal que queramos, en este caso en pasado, y añadiendo el adverbio de negación not. Luego, añadimos el artículo indefinido a, que significa un o una, y terminamos la oración con el adjetivo pleasant, que significa agradable, y el sustantivo day, que significa día. En inglés ponemos siempre el adjetivo delante del sustantivo. It was not a pleasant day. Nosotros, nosotras no éramos amigos, amigas. La oración comienza con el sujeto we, que es un pronombre personal en la primera persona del plural y significa nosotros o nosotras. Luego, añadimos la forma verbal were, del verbo to be, ser o estar, del plural en el tiempo pasado, más el adverbio de negación not, quedándonos su forma negativa were not, que significa en este caso no éramos, porque se refiere a we, nosotros o nosotras. Recordamos que la forma de crear la negación con el verbo to be es poner ese verbo en el tiempo verbal que queramos y añadir el adverbio de negación not. Terminamos con el sustantivo friend, amigo, para formar su plural y le añadimos una S, que daría friends, que significa amigos o amigas. We were not friends. Vosotros, vosotras dos, no estabais en el club. La oración comienza con el sujeto you, que es un pronombre personal de la segunda persona del singular y del plural. En este caso, significa vosotros y vosotras. Luego, añadimos both, que significa ambos o ambas, colocándolo entre la persona you y la forma verbal para representar los, las, dos e indicar que se refiere a dos personas. En este caso, vendría siendo como dos en español. Continuamos con la forma verbal were, del verbo to be, ser o estar, del plural
en el tiempo pasado, más el adverbio de negación not, quedándonos su forma negativa were not, que significa en este caso no estabais, porque se refiere a you, vosotros o vosotras. Como recordarás, la forma de crear la negación con el verbo to be es poniendo el verbo en el tiempo verbal que queramos y añadiendo el adverbio de negación not. Seguimos con la preposición in, que significa en, y el artículo definido the, que significa el, la, los, las, en este caso el, porque se refiere al club, the club. En inglés solo hay un artículo definido, tanto para el singular como para el plural, y no existe el concepto de nombres masculinos y femeninos. Terminamos con el sustantivo club, que es club. You both were not in the club. Ellos, ellas no estaban aquí ayer. La oración comienza con el sujeto they, que es el pronombre personal de la tercera persona del plural y significa ellos o ellas. Luego, la forma verbal were, del verbo to be, ser o estar, del plural, en el tiempo pasado, más el adverbio de negación not, quedándonos su forma negativa were not, que significa en este caso no estaban, porque se refiere a they, ellos o ellas. Como recordarás, para crear la negación del verbo to be, necesitamos poner el verbo y añadir el adverbio de negación not. Después, añadimos el adverbio de lugar here, que significa aquí, y se coloca generalmente después de la forma verbal principal. Para terminar la oración, tenemos el adverbio de tiempo yesterday. Ayer, que generalmente en inglés lo colocaremos al final de las oraciones. They were not here yesterday.